Bueno, vamos a comenzar el webinar. Tenemos ya una audiencia respetable, 43 participantes y seguro que empezarán todavía alguno más, continuará entrando y les admitiremos, por supuesto. Bien, pues tenemos un webinar más, en este caso de la ubicua inteligencia artificial que tanto nos lleva de cabeza a todos los profesores del último año, pero en los dos últimos años prácticamente desde que empezó. Y para nosotros es un honor contar con Luis Corral Gudino, que es profesor permanente laboral vinculado, lo que era antes contratado doctor, profesor permanente laboral vinculado de medicina, del Departamento de Medicina Interna y también ahora mismo es vicedecano de Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Yo creo que ya podemos dar por bienvenido al doctor García Gudino, al Corral Gudino, y adelante, Luis, cuando quieras puedes comenzar a hablar y pues empezar tu webinar. Perfecto. Pues lo primero agradecer al doctor García Stan la posibilidad de hacer este de webinar y compartir un poco con vosotros la experiencia, un poco lo que vamos conociendo. Sería bueno un poco para la dinámica del webinar que tuvieseis un móvil cerca porque el webinar se va a hacer con Book y entonces os va a pedir un código QR para poder entrar. Lo dejo ahí puesto. La ventaja del código QR y del Book Club es que lo primero, que nos va a permitir hacer unas preguntas para hacerme un poco yo una idea de la audiencia en qué punto está. Y luego que como vamos a ir viendo distintas herramientas, pues os va a permitir que los enlaces os aparecen en el móvil y podéis entrar en el propio móvil, verlos o guardarlos como queráis. Yo para nada soy un experto de inteligencia artificial y esto habréis visto que casi toda la gente que da charlas de inteligencia artificial es lo primero que avisa y es porque probablemente es imposible ser un experto de inteligencia artificial, pero sí que le he dado muchas vueltas o he reflexionado mucho un poco sobre el papel que tiene que jugar la inteligencia artificial en todo esto de la educación. Sobre todo por una cosa, porque es verdad que nosotros y los que ya tienen más edad y los que tenemos ya una edad intermedia alta también, ya hemos vivido innovaciones que parecía que lo iban a cambiar todo y luego tampoco han sido tan potentes, ni lo fueron los proyectores, ni lo fue el internet, que ha mantenido muchas cosas igual, ni las metodologías a veces nuevas, pero esta sí que nos parece a todos que puede ser un poco distinta. Y es un poco distinta y veréis que a lo largo del webinar, aparte de ver herramientas, habrá algún momento que plantearé preguntas para reflexión. Yo las dejo ahí y luego se las lleva uno a casa y al verano. Es las pocas veces que ha ocurrido algo que suple o que es capaz de hacer cosas que clásicamente hacíamos nosotros, como el diagnóstico diferencial, en el caso de la medicina me refiero, como ser capaz de analizar críticamente un artículo, como ser capaz de tomar una decisión a la hora de tratar a un paciente. Esto no lo habíamos tenido, hasta ahora habíamos tenido herramientas que nos podían facilitar la docencia, que nos podían facilitar la búsqueda de información, bueno, muchas, pero algo así que nos pudiera sustituir no habíamos tenido. Y eso genera, sobre todo, pues no sé si un miedo o un terror en los profesores. Y es que nuestros alumnos, pues alguien tiene un micrófono abierto, nuestros alumnos aprendan a utilizar de forma sin control, por decirlo de alguna forma, o sin guía la inteligencia artificial y consideren que todo esto que a nosotros nos parece tan interesante como ser capaz de hacer un diagnóstico diferencial o tomar decisiones con un paciente, ¿para qué lo van a hacer ellos si hay una máquina que en segundos se lo da y además pues a veces acierta más que ellos, sobre todo cuando son más pequeños y tienen menos experiencia? Como esto es un riesgo que no es ficticio, sino es absolutamente real, pues aunque yo voy a ir contando un poco mi visión, creo que sí que como colectivo, como claustro, como facultades, como toda los colectivos de formación médica, tenemos que dar una vuelta y ser capaces, si hasta ahora esto de la innovación docente había sido una cosa muy como de llaneros solitarios y siguiendo el móvil de esta charla del oeste,
fuésemos capaces de ir más como la banda de los confederados, ¿no? Como un ejército bien organizado que como personas solitarias, ¿no? Y entonces ahora vamos con el webinar en sí. Veréis que está organizado en tres partes fundamentales. Hablaremos de la utilidad que puede tener para la parte de la evaluación, vamos a empezar por ahí, para la parte de la docencia en sí misma y luego ya para la parte de cuando diseñamos pues, las guías de docentes o las clases. Entonces, ahora ya que estáis como 29 entrando, las primeras preguntas sobre todo, lo que yo quiero ver es un poco en qué punto estamos, ¿no? Y aquí veréis que os aparecerá en vuestro móvil una imagen. Lo que tenéis que hacer es señalar con el dedo en la imagen de vuestro móvil en qué punto pensáis, cuál de estos personajes os representa más. El que chatea ocasionalmente, el que sabe mucho o el que ni siquiera la ha probado. En el momento parece que la mayoría de la gente está en el medio y hay ya bastantes que están en el lado derecho, pero ya veis que soy mayoría, incluso hay alguien valiente que dice, "Oh, mira, yo ni siquiera había sido capaz de probarla previamente". Entonces, como veo que sí que hay conocimiento, es decir, hay interés, pues si no, no estabais aquí, evidentemente una tarde de verano estar oyendo a un señor de Valladolid no es la cosa más interesante, imagino, para hacer, pero veo que la mayoría estamos en un punto ahí de haberlo probado, pero todavía no haber navegado, pero ya hay unos cuantos que están en la parte de más a la derecha. Y ahora la siguiente imagen, lo que tenéis que poneros es donde creéis que está vuestra facultad. Vuestra facultad está en el punto rojo, ni estudiantes ni profesores lo utilizan. En el punto verde lo utiliza todo el mundo. O en los intermedios. Pensáis que los estudiantes sí, pero los profesores no. Pensáis que los profesores sí, pero los estudiantes no. ¿En qué punto pensáis que está vuestra facultad? ¿Veis que nadie está marcando que los alumnos no? Como mucho estáis marcando que todos. Alguien se ha puesto ahí en el rojo, pero la mayoría pensáis que los estudiantes lo están utilizando, vosotros también, es unos cuantos, pero ya veis que la mayoría está en que tenéis claro que los estudiantes ya están en ello. Por eso cuando a veces las facultades y las universidades están tardando mucho en dar sus instrucciones con respecto a la inteligencia artificial, pues un poco, me imagino, por el miedo a saber cómo funciona esto, veis que yo creo que llegan tarde ya, porque ya hace poco algún profesor hablaba de intentar prohibirla o no dejarla utilizar. No sé si ya estamos en ese debate o es un debate que ya tendríamos que dejar. Sigo con las preguntas para ver un poco en el punto en el que estamos. Y esta es que de todas estas, ¿cuál creéis vosotras que es la que tiene contratado vuestra universidad? Si vuestra universidad os ha dado Copilot de Microsoft, os ha dado Gemini, os ha dado el ChatGPT académico, pensáis que no os ha dado ninguno o sinceramente no tenéis ni idea si os ha dado o no os ha dado. ¿Cuál de todos estos GPTs o cuál de todas estas LLMs pensáis que tiene vuestra facultad o os ha concedido la facultad? Yo los ejemplos los voy a poner con Copilot porque es la que nos ha dado la uva, pero sé que en Madrid hay muchas que tienen Gemini porque tienen con Google un poco el sistema. Y hay un porcentaje de personas que no tiene muy claro si realmente su facultad está o no, pero bueno, veis que la 19 de veintitantos de 36 la mayoría pensáis que sí que tenéis bien Copilot o bien Gemini. Y con esto, y es verdad que ya se podrían hacer muchas cosas. Y por último, de las que os voy a poner ahora, lo que quiero saber es cuál de estas las habéis manejado, no que os son en los nombres, sino cuál de estas, que son algunas de las que veremos, sí que habéis manejado en la realidad. Aquí podéis marcar todas las que queráis. Veis que el colectivo es heterogéneo, es verdad. Siempre llama más la atención que son las imágenes de ChatGPT, más de la mitad habéis navegado por ellas, los dos, tanto Copilot como Gemini, habéis navegado, os suenan menos estas como Napkin o como HeyGen, el Notebook LM parece que hay como una cuarta, una quinta parte, bueno, pues son algunas de las herramientas que veremos y que veréis que tienen mucha utilidad. Y ahora ya sí que vamos con la parte que tiene que ver con el propio seminario. Una de las posibilidades que tenemos con la inteligencia artificial es que nos ayude a evaluar a los alumnos. A día de hoy creo que no es una posibilidad realista pensar que la inteligencia artificial
evalúe ella a los alumnos, porque eso implicaría una necesidad de supervisión muy alta. Pero ya veréis cómo luego nos puede ayudar en determinadas maneras, incluso cosas que habíamos dejado de hacer hace años, como por lo menos en las asignaturas clínicas, muchos habíamos abandonado los exámenes manuscritos, porque cuando tienes 150, 200 alumnos, pues leerte 200 exámenes manuscritos es muy complejo, pues a lo mejor este tipo de cosas hasta las recuperamos. Sí que nos va a ayudar mucho a la hora de crear pruebas. Pruebas clásicas, que es el ejemplo que vamos a poner ahora, como es hacer un examen tipo test, pero cosas más complejas como una rúbrica o diseñar pues una forma de evaluar durante una asignatura que tengáis en modo invertido o que es tradicional, pero queréis en mitad hacer un control y ya tenéis el material y queréis que os ayude. Todo esto lo va a facilitar, ¿no? El primer ejemplo que vamos a poner, bueno, lo primero que esto es para escribir si vosotros pensáis que seguimos confiando en en los trabajos escritos. La pregunta es que me lea ahí un poco es, cuando pedimos un TFG escrito, por ejemplo, ¿podemos seguir confiando en evaluar un TFG escrito? ¿Un trabajo escrito se puede seguir evaluando o ya ha perdido un poco ese papel? ¿Nos pueden seguir presentando los alumnos cosas escritas como prueba de su trabajo? ¿O pensáis que eso ya hay que tener cuidado porque la inteligencia artificial la habrá ido sustituyendo? Bueno, ves que hay muchos noes, hay algún sí. Luego veréis en el ejemplo que vamos a poner cómo hay que... uf, yo creo que es una respuesta muy habitual. Es verdad que ahora cualquier cosa que sea solo una prueba escrita o alguien es capaz de demostrártelo en presencia o si no va a costar aceptarlo. Pues sí cuando es presencial, sí declarando que usa la IA, regular, hay muchos noes. Bueno, aquí en la nube de puntos pues veis ahí que hay un poco de mezcla de cosas. Vamos allá. Y ahora, dentro de las cosas que puede hacer la evaluación, la IA como evaluadora, siendo lo peor un uno y lo mejor un 5 de estas cosas que yo os pongo, ¿pensáis que nos puede ayudar a corregir exámenes sin supervisión, a ayudarnos a corregir exámenes, o sea, que nos haga una orientación y luego ya nosotros profundizamos en los exámenes? A que le metamos los resultados de todos los exámenes y nos diga qué tendencias hay. Oye, la pregunta 4 la fallan todos, la pregunta 3 es demasiado fácil, a que les podamos poner retroalimentación a los estudiantes y vayan viéndola ellas a la vez, o en preguntas abiertas a que te permitan ver, pues mira, en este chico lo que ha escrito pues es muy superficial, la verdad es que se ve que no ha profundizado mucho. La inteligencia artificial, salvo para la primera, que yo creo que sería muy riesgoso a día de hoy, para las otras es una ayuda real, ¿eh? Y luego veréis un ejemplo, como sí que le podemos dar, desde luego los resultados, lo que hacíamos antes con los programas cuando tienes un tipo test, por ejemplo, y te dan pues los resultados y te daban un poco las posibles, las preguntas mejor contestadas, las menos, las que eran más difíciles, las que no. Eso que a veces era un poco abstracto y no lo utilizábamos muy bien, ahora con la inteligencia artificial es muy fácil, mucho más. Esto nos lo explicó Alfredo en el seminario suyo, como tú le puedes dar las preguntas y la inteligencia artificial va a ver tendencias de forma muy fácil, ¿no? Igual que la inteligencia artificial leyendo las respuestas de los alumnos, alguien que tenga pues, muchos alumnos, pues le va a hacer una especie de cribaje inicial, esto es muy superficial, en esto ha estado muy bien, en esto no, y lo va a hacer con lo que tú le digas que lo haga, porque tú puedes ayudar a la inteligencia artificial a tener un entrenamiento hacia el tipo de preguntas que tú quieres hacer. Ahora vamos con el ejemplo. Primero, la parte más sencilla, que es que nos ayude simplemente a hacer un examen tipo test. Esto era un poco la pregunta que ya hemos ido contestando y esto es lo que os voy a presentar ahora. Cuando uno intenta navegar en los LLM, en los GPTs, en el chat GPT o en los otros, muchas veces le hablan toda esta parte de los prompts y le asustan un poco porque uno piensa que tiene que ser ingeniero de prompts, tienes que saber muy bien. Y es verdad que cuando tú haces una pregunta a cualquier inteligencia artificial, cuanto más contexto le des, cuanto más inteligente sea la pregunta, más se va a adaptar la respuesta a lo que tú realmente buscas. Cuando tú le dices que actúe como si fuera un profesor, cuando tú le dices, yo quiero que en la pregunta, para que esté bien redactada, pues haya un nivel de dificultad de alumnos de quinto de carrera, cuando tú le das todo ese tipo de cosas, te va a hacer mejor. Pero la realidad es que en el punto en el que estamos ahora ya no necesitamos ser nosotros los que escribamos el prompt. Necesitamos hacer el prompt
continuamente. Y podemos hacer una cosa que se llaman asistentes, que esto lo tiene ChatGPT, pero también lo tiene Copilot y por tanto los podemos compartir en Copilot, los que tenemos Copilot, que vais a ver ahora cómo funciona. Esta es la pregunta que me la voy a copiar, la pregunta que yo quiero hacer con el sistema y entonces ahora me voy a salir a ChatGPT. Cuando entráis en ChatGPT, veréis que aquí, en este lado, os sale una cosa que se llaman GPTs. Los GPTs son como instrucciones prehechas que ha hecho la gente para muchas cosas. Tú entras en GPT a buscar GPTs y puedes encontrar GPTs de lo que tú quieras. GPTs que me ayuden a hacer preguntas tipo test, como este que vamos a utilizar, como el ejemplo que vamos a utilizar ahora, este que tenéis aquí. GPTs que me ayuden a que un vídeo de YouTube me saquen todo el texto y me lo resuman. Vídeos que me ayuden a leer un artículo. Vais a ver varios a lo largo de la sesión, entonces ahora de momento no entro más. Pero este que es un uso muy sencillo, veis que tú entras en este GPT, esto puedes entrar incluso aunque tengas la libre, no tienes por qué haber contratado a ChatGPT, ¿no? Y veis que él dice, puedes utilizar para hacer preguntas y te da dos posibilidades. Con un prompt, el de Kira, y luego veréis que este prompt está publicado en la revista de Educación Médica Nuestra, es un prompt publicado, la referencia que utiliza es de la revista española o este otro. Y entonces lo que vamos a hacer es, quiero hacer utilizando esto, y entonces él te va a decir, pues perfecto, dime más o menos estos criterios, es decir, dime de qué quieres preguntar. Dime qué dificultad quieres. Yo pues quiero hacer una pregunta, alumnos de quinto de carrera. Yo lo que quiero es que sea una pregunta, que sea un caso clínico y como es ya para alumnos de quinto, que esté desarrollado, o sea, que tengan que pensar para saber de qué paciente estoy hablando. Y el concepto que yo quiero preguntar es este, en una mujer con antifosfolipídico, durante el embarazo, etcétera. Tú esto se lo puedes dar o no. Tú si le dices simplemente que te haga preguntas de antifosfolipídico, también te las hace, pero es mucho más valioso para ti que te haga una pregunta de lo que tú quieres preguntar, porque a lo mejor el trabajo que te cuesta a ti es inventarte un caso clínico, recordar un caso clínico que hayas vivido, bueno, pues no te hace falta. ¿Qué concepto quiero yo que se pregunte en esta pregunta? En todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, lo importante no es tanto la herramienta, sino que el profesor, vosotros, tengáis clarísimo qué queréis conseguir. Y yo en este caso, pues quiero que me pregunten de esto. Veis que simplemente le he puesto la instrucción, le doy aquí a hacer, y en cuestión de segundos os va a aparecer una pregunta que os va a decir, pues es un paciente de 29 años, que acude a consulta, que le pasan estas cosas, y te da cuatro opciones, y además él te explica por qué unas son buenas, otras son malas. Incluso esto lo podíais utilizar, o sea, vosotros podíais hacer una base de datos con estas preguntas, ir haciendo preguntas con el ChatGPT y vais haciendo vuestra propia base y vais teniendo incluso la retroalimentación. O podéis poner vuestras propias preguntas y decirle, mira, es que estoy vago y yo las preguntas las tengo hechas, pero me niego a escribir la retroalimentación de lo que está bien y lo que está mal. Contéstamelas tú y a ver qué retroalimentación me das. Y todos estos textos que él te da los puedes luego manipular. ¿Veis que el prompt que utiliza es, como decía, de la revista de Educación Médica? Vamos a decirle, pues esto no me gusta, utiliza el otro prompt. Tenéis que tener la sensación siempre de que estáis hablando con la máquina como si fuera una persona y dice, bueno, pues te utilizo el otro, ¿vale? Y entonces os sale una nueva pregunta. Veis que ya no tiene la misma edad, ya no es exactamente igual, pero las respuestas incluso se parecen. Y como yo lo que quiero preguntar es qué tratamiento hay que poner, pues vuelve a repetir el tratamiento y me vuelve a explicar la pregunta. Y yo podría decirle, me parece muy fácil, hazla más compleja. Y así seguiríais negociando con el aparato hasta que tenga una pregunta que a vosotros os corresponda. Veis que ahora lo que ha hecho sobre todo, pues el texto lo ha hecho más elaborado, habrá hecho le ha metido más factores de riesgo para liar más al estudiante, bueno, lo que queráis. En definitiva, que hay una forma, el atajo muy fácil de hacer preguntas con ChatGPT, que es hazme preguntas de antifosfolipídico y ya está, pero esa probablemente no es muy válida para cuando vosotros estáis evaluando a los alumnos y realmente sabéis lo que queréis evaluar. Y otra forma es ir creando las preguntas
dialogando con él, una a una o en grupos, como vosotros vierais. Esto va a hacer preguntas que se parecerían mucho a las que hicierais vosotros. Lo lioso en el caso de las asignaturas clínicas, ¿qué es? Inventarte un caso clínico. Pues es que esto lo hacen muy bien. Yo ya no tengo que acordarme, ¿no? Y te va variando las edades, etcétera. Bueno, vais viendo. Es decir, que os va a facilitar mucho en el caso de unas preguntas tipo test, el irlas creando. Esto que os contaba antes de los GPTs, si os vais aquí a los GPTs, en el fondo esto es una biblioteca y tú aquí le vas a poner lo que tú quieras. Y yo, imaginar que no queríais, vosotros no queríais preguntas tipo test, sino preguntas de desarrollo. Pues a ver qué nos sale. Y entonces él estará buscando si alguien ha hecho algún uno de estos, os puede servir. Pues mira, este es para corregir, el siguiente es un asistente para ir paso a paso en la creación de documentos. Bueno, si lo que queréis ver vídeos de YouTube, pues ponéis YouTube y os saldrán asistentes que utilicen que os sean capaces de leer vídeos de YouTube. Bueno, es decir, esto es un montón de gente que está haciendo cosas gratuitas que tú puedes utilizar. Yo tengo alguno que luego vamos a ver y hay muchos profesionales poniéndolo. Puedes escribir en castellano, en catalán, en lo que te apetezca, porque él los va a encontrar. Ya sabéis que estas herramientas no tienen ningún problema de idiomas. Pues esto es un poco como la parte sencilla. Y ahora vamos con un ejemplo algo más elaborado y más realizado por nosotros mismos. Que es nosotros en la Facultad de Medicina de Valladolid le estábamos dando vuelta a la rúbrica que tenemos para valorar el TFG porque nos parecía que tenía a día de hoy, pues veis que es muy sencilla, participan muchos miembros de los tribunales, no queremos complicarle mucho la vida a los compañeros que participan de tribunal de TFG, pues se optó por una rúbrica sencilla pero efectiva y durante muchos años nos ha servido. Pero ahora nos damos cuenta que dar tantos puntos a la memoria escrita en lo que viene ahora, en los pacientes, en los estudiantes sobre todo que hagan revisiones, etcétera, pues nos va a limitar, porque es que de verdad va a ser imposible saber qué partes del estudio. Podemos pedir que lo ponga y lo puede poner, pero yo creo que no estamos en el punto nosotros utilizamos Compilatio y en vuestras facultades habrá otro programa que te dirá el porcentaje de uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues si nos queremos creer eso, nos lo creemos, pero la verdad es que esos sistemas fallan por arriba y por abajo. O sea, te dicen a veces que es inteligencia artificial lo que no lo es y muchas veces te dicen que no lo es lo que lo es. La realidad es que necesitamos darle la vuelta a esta rúbrica y hacerla que valga mucho más la parte oral. Y luego nosotros teníamos un problema con el informe del tutor, que últimamente los tutores eran demasiado benevolentes y cada vez había más dieces y nos hacían muy difícil a los tribunales. Ya si un cuarto de la nota es el máximo, pues te cuesta mucho. Entonces, nos parece antigua esta rúbrica, ¿vale? Y queremos hacer una rúbrica nueva. Y ahora en vez de ir a ChatGPT, pues voy al que puedo utilizar de verdad en mi facultad, que es Copilot, y vais a ver que vamos a ver este asistente. El aspecto es muy parecido. Lo que pasa es que Copilot es como el Dacia de Renault, ¿sabes? Es como el modelo antiguo que tiene peor motor, etcétera. No es tan potente como era el otro. Sí que veréis cuando, no sé si veis aquí arriba este simbolito, eso quiere decir que es el que os ha puesto vuestra empresa, vuestra facultad o el sistema de salud. Si está eso puesto, se supone que estos ChatGPT le puedes meter cualquier tipo de información que ellos aseguran que no se va a utilizar para ninguna otra cosa que no sea tu propio uso. Es decir, que cuando tienes un GPT de estos, un LLM de estos, perdón, un modelo, un chat de empresa, podrías hacer lo que tú quisieras. Y vamos a utilizar este que se llama rúbricas en el grado de medicina. Primero os voy a explicar cómo funcionó, y esto no lo hago en directo porque tarda, en alguna respuesta tarda mucho, entonces vais a ver la respuesta ya hecha y luego vais a ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo en este chat GPT, perdón, en este chat de Copilot, pues lo que le dije, venga, nosotros tenemos una rúbrica muy antigua y la queremos modernizar, que nos parece muy vieja. Entonces él te dice, pues perfecto, vamos a ver cómo está esa rúbrica. Yo te voy a decir, dime qué tipo de rúbrica quieres valorar o cómo la quieres mejorar. Y entonces yo lo primero que le hice aquí fue esto que veis aquí, le añadí esta rúbrica que habéis visto. Y él primero hizo una valoración sencilla y dijo, pues mira, pues no está mal, me parece que es clara, que da bien los puntos, que podría estar alineada con las competencias. Hizo una valoración bastante benigna. Y yo le dije, ya, lo que pasa es que yo quiero mejorarla.
porque creo que la relación entre lo escrito y lo oral pues está desfasada. Ahora hay que darle más valoración al oral que le dábamos antes, ¿no? Y además es porque me es imposible saber, ¿veis? Estos comentarios en gris es lo que yo hablé con él y esto es lo que él me va diciendo. Y te dice, pues perfecto, te le vamos a dar una vuelta y te vamos a intentar reequilibrar. Y entonces, lo que valía 5 puntos antes, te lo voy a hacer en 3. Y lo que valía 2,5 en 4,5. Y te dejo lo del tutor. Y entonces me va dando aquí posibilidades y yo le digo, ya, pero creo que también lo del tutor no me gusta. Creo que lo del tutor descompensa el puntaje, quítamelo también. Y entonces me hace este reparto. La memoria escrita 4, la defensa oral me da 6 puntos. Y me dice, dentro de la parte de defensa oral voy a tener estos criterios. Lo bien que habló el chico, cómo sintetizó, cómo defendió. Vale, perfecto. Y le digo, no, a mí no me gusta 4 o 6, yo quiero 3 7 que valga más lo oral. Vale, pues vale más lo oral. Entonces me hace una nueva repuntuación. Y yo digo, claro, pero estos son TFGs, ¿no? Y entonces me interesa mucho saber qué papel real tuvo el estudiante. Yo también quiero valorar eso. No es lo mismo un TFG que el estudiante participó simplemente cuando ya estaban recogidos los datos, que un estudiante que fue él a hablar con los pacientes, a recoger los datos. Yo que creo que eso también está. Y entonces él te dice, pues me parece muy buena observación, etcétera. Y veis que nos añade un apartado nuevo. Es decir, que constantemente nosotros vamos hablando con el chat y con él vamos creando la rúbrica. Es decir, la solución fácil es haber hecho el primer paso. Le pongo la rúbrica vieja y le digo, hazme una nueva. Pero eso no es el uso que vosotros queréis hacer de la inteligencia artificial, ni es un uso inteligente de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está para que el resultado sea muy vuestro, pero mucho mejor que el que teníais. Y esto no se consigue de otra manera que hablando con ella. Y así, pues iríamos siguiendo. Os voy a enseñar luego ya el resultado final. En algún momento me hace una cosa que yo no tenía prevista, que es, aparte de decirme, yo antes teníamos en la rúbrica, veis que solo había para poner una nota, ¿no? Ahora ya, pues lo hemos dividido en totalmente conseguido, casi conseguido, y él me va diciendo en cada uno de los ítems, pues totalmente conseguido sería cuando participo activamente, y me dice, y además, si quieres, podríamos añadir unas pistas para los profesores, que sepan lo que tienen que preguntar. Y digo, "Uy, pues mira, esto no se me había ocurrido a mí hacer una rúbrica que además tenga un papel de instrucciones en que a los profesores le decimos por dónde preguntar y a partir de ahí seguimos creando. Ahora vuelvo con esta, para que veáis un poco dónde estábamos y a dónde fuimos. Esta es la rúbrica final. Yo partía de aquí, de esta rúbrica tan sencilla, y me he ido a esta rúbrica de aquí en como 25 minutos o media hora de negociación o un poco menos con ChatGPT, en lo que le hemos dado muchos menos puntos a lo escrito, mucho más puntos a la defensa oral y además ahora ya pues está claro cuándo doy el máximo y cuándo doy el mínimo y encima tengo aquí como un listado de preguntas o de pistas para la gente que está, oye, bueno, cuando preguntes esto, acuérdate es decir, esto es una forma de utilizar el ChatGPT, esto es algo que no teníamos antes de ninguna manera. Entonces, a ver si soy capaz ahora de... Esto es, me vuelvo al Copilot. ¿Cómo se construye este asistente? Ahora me voy aquí, veis que pone agentes y me voy aquí a este agente. Antes lo comentaba con el doctor García Stan. Yo creo que el futuro de esto de la inteligencia artificial para nada es que los profesores sepamos todos hacer asistentes y todos hagamos de todo. Y como ahora es tan fácil programar, hagamos nuestros propios... Yo creo que no, que es los profesores a lo que estamos es a enseñar a los alumnos y lo que tenemos que tener claro son lo que queremos conseguir con nuestros alumnos. Esto de los asistentes, claro, una vez que yo ya he hecho lo puedo compartir con quien quiera. Y todos lo mismo que he hecho yo ya lo puede hacer cualquiera con un asistente. Luego veréis otros para los estudiantes. Pero no es necesario que todos tengamos el conocimiento de hacerlo, aunque vais a ver que no es muy complicado. Voy a intentar ver que veáis lo que hay detrás de un asistente. A ver si se abre ahora. Tendremos que tener en las facultades gente que nos ayude con esto, ingenieros, informáticos, tecnólogos, como se llamen, da igual. La cosa es que el profesor tenga la idea, oye, yo necesito actualizar este tipo de cosas que tengo. Hazme un asistente o ayúdame a hacerlo. Yo te doy los modelos, yo te doy cómo se hace, a qué modelo quiero ir y tú me vas ayudando. Entonces veis que lo que hay detrás de un asistente es un nombre
una descripción de para qué sirve y luego unas instrucciones, que esto es los famosos prompt. Pues quiero que actúes como si fueses un experto. Lo que quiero que hagas es que actualices las rúbricas, de tal forma que a partir de ahora yo te meta una y me saques una como modelo. Lo que yo quiero es que tengas en cuenta, que me preguntes cómo tiene que operar, etcétera. Bueno, una serie de instrucciones que sería más largo explicarlo, pero para que hagáis una idea de cómo, qué es lo que hay detrás. Y luego tiene un conocimiento que aquí son documentos que vosotros le añadís. En el caso de Copilot es complejo porque tienen que estar en webs, no puedes pegar un PDF, pero sí lo puedes hacer luego con ChatGPT, lo veremos. Y ahí es donde le vas a meter, pues, otras rúbricas que te han encantado y que quieres que la tuya se parezca a esa. El documento de cómo hacer rúbricas que hizo tu universidad hace 2 años. Eh, la guía de competencias de tu facultad que escribisteis hace 5 años. Todo eso puede ser alimento de este asistente para que te ayude. Incluso al final, tú le puedes limitar al asistente el que se vaya fuera. Es decir, que solo vaya a la información que tú le das. O sea, el que él vaya a internet o no, en este caso no, pero ya veréis cómo en el caso de ChatGPT podrías hasta limitarlo. Entonces, eso es un poco la parte de evaluación. Nos puede perfectamente ayudar a mejorar todas las herramientas que teníamos de evaluación. Nos puede ayudar, y esto para que veáis un poco cómo funciona, a ver si soy capaz de que se me quite lo de arriba. Voy a abrir un nuevo chat con Copilot aquí. Imaginar que vosotros tenéis un examen, que queréis volver a los exámenes escritos y no os atrevéis porque tenéis 140 alumnos. ¿Quién demonios va a leer 140? Pues vosotros podéis ir aquí, agregar contenido. Lo que le voy a agregar a ChatGPT son imágenes con palabras mías, o sea, son unas hojas manuscritas por mí, ¿vale? Solo puedes de uno en uno, o sea que le tengo que poner solo una. Vamos a poner esta primera. ChatGPT sí que te permite meter más, pero este Copilot del hombre lee esta imagen. Aquí arriba veis lo que le he metido. Es una foto de un texto que yo he manuscrito. Y aquí veis lo que ha hecho él, que es leer la letra. Esto es lo que yo puse, está bien escrito, introducir, porque esto era, estaba yo por la mañana en una casa rural haciendo el guión de esta sesión de hoy. Pues quiero una introducción y luego un escenario donde haya un ejemplo práctico, etcétera. O sea que estas herramientas pueden leer texto manuscrito, la letra mía no es demasiado mala, pero yo las he probado con peores y también lo leen, ¿eh? Y luego tú ya, ellos te pueden hacer de los exámenes una lectura inicial y una especie de pre-evaluación según tus criterios y luego sí que sí, a ti te toca ir uno por uno dando el punto final. Pero eso que antes te hubiera costado por examen, pues yo qué sé, 10 minutos, pues ahora pueden ser dos. Es decir, que el tiempo, y también podría decir que lo hiciera él solo, pero yo creo que eso no lo recomienda, y yo creo que ni yo ni nadie, porque a día de hoy es impredecible lo que te podría hacer ChatGPT o una de estas. Pero sí que podríamos volver a algo que hemos abandonado completamente, como es los textos manuscritos. Ahora vamos a docencia y en docencia sobre todo tres cosas. Uno, crear materiales docentes. Y ya veréis cómo para esto dos herramientas que os voy a poner son muy sencillas de utilizar. Esto sería como la parte más sencilla de las inteligencias, que es, pues os puede hacer cualquiera de estas cosas que tenéis ahí. Si tenéis un audio en inglés, os lo puede pasar a castellano. Si tenéis un audio en castellano, pero os apetece que sea en euskera, os lo pone en euskera. Lo que vosotros queráis. Es decir, que de audio a audio hay herramientas que os van a traducir. Que tenéis un audio y queréis que se vea en texto, os lo pasa a texto. Que tenéis una imagen como la que yo acabo de poner manuscrita y queréis que la pase a texto, o lo pasa a texto. Que tenéis una canción para explicar la anatomía del corazón y queréis que le ponga música de bachata, pues le metéis la letra y él os hace música de lo que queráis. Realmente ahora cualquier posibilidad de cambio de una cosa a otra la tenéis. Y el ejemplo que os voy a poner yo tengo una de las clases que doy en fisiopatología en nutrición, hablamos de las vitaminas
Y uno de los ejemplos que se pone es el ejemplo clásico de cómo se descubre el escorbuto, ¿no? Que es como el primer ensayo clínico, van en un barco y Linda hace una especie de ensayo clínico, a los que tenían escorbuto les pone de dos en dos, a uno les da agua del mar, a otro le da limones, etcétera. Yo esto antes lo contaba yo y ahora lo que creo que no se va a oír, pero si se oye, El ahora 20 de mayo de 1747, seleccioné no dos sé si se oye o pacientes con no. escorbuto a bordo del Si se buque oye, Salisbury, estando ya en Se plena oye, mar. se oye. Sus casos eran tan similares como realmente pude conseguirlos. el texto lo he escrito yo y la imagen es una imagen real de James Lynn. Y entonces, en esta herramienta que se llama HeyGen, he puesto la imagen, he puesto el texto y ella ha hecho algo El tan 20 friki de como mayo esto, que este señor habla. O sea, de que si vosotros si queréis que Ramón y Cajal estando ya. explique las neuronas a vuestros alumnos, nada más os hace falta una foto de Ramón y Cajal y el texto. La voz, evidentemente, no será de Ramón y Cajal. HeyGen es una herramienta de estas que llaman freemium, que son herramientas que de gratis te deja hacer unas cosas, pero mucho a más si la tienes pagando. Esta es la que te hace avatares de ti mismo, de tal forma que te hace unas fotos de frente, de lateral y te pone hablando en el idioma que tú quieras. Os han hecho dar una mini charla en inglés y no sois tan buenos como os gustaría, pues perfectamente ponéis vuestra cara y habla la máquina por vosotros y no vosotros. Vosotros habláis en castellano o en lo que sea y él la traduce. Lo que tiene sentido con herramientas como HeyGen, que me parece que cuesta al mes como 20 y algo euros, pues no es pagar durante 12 meses HeyGen. Esto es que cuando va a empezar septiembre y el grupo de profesores queréis hacer todos, animar 4 o 5 vídeos, durante un mes uno de vosotros se da de alta en HeyGen, repartir los 20 euros entre 4 y a final de octubre cerráis el consorcio hasta la siguiente. Es decir, que todas estas freemium, la ventaja que tienen es que tú no tienes que hacerte todo el rato de ellas. Pero cuando quieres utilizarlas de forma potente, sí, porque el HeyGen cortito te da poco tiempo y vídeos muy cortines. Entonces, por un precio razonable, os juntáis ya, te digo, varios y os estáis un mes y luego ya está, y os dais de baja. Esto lo podéis hacer prácticamente con todas. Pero esta, y hay muchas más, ¿eh? Pero esta para manejar vídeos, para esto que habéis visto de que hable personajes históricos, pues ahí está, es realmente muy asequible. Otra muy fácil para hacer materiales muy visuales es una que se llama Napkin, que vais a ver. Yo tengo esta lista, esto es la sesión que os estoy dando, más o menos de la basada, pues hemos hablado de evaluación, luego de docencia, luego de planificación docente, bueno, este tipo de historias. Yo lo tengo en este texto, entonces lo voy a copiar de aquí y me voy a ir a la herramienta que es esta, que es Napkin. Voy a entrar en ella y me voy a un texto en blanco. Vale. ¿Veis aquí? Esta sería un napkin nuevo en blanco y yo simplemente lo que hago es pegar lo que habéis visto, no he hecho otra cosa, ¿vale? Entonces, ahora mi amigo Nazkin debería, si me dejara, aquí veis. Yo he seleccionado lo que yo quiero que me haga imagen, veis que ha aparecido aquí una especie de rayo, ¿vale? Yo pulso este rayo y entonces aquí abajo vais a ver que va creando pues un montón de posibilidades. Espera, que no sé por qué se ha parado. En las que de forma gráfica va a exponer. Entonces, esta herramienta para hacer mapas mentales, para hacer la introducción a un tema, etcétera, pues es fantástica. Esta es bastante gratis, ¿eh? ¿Veis? Pues mira, esta es me ha dado esta posibilidad, pero hay más. Si me gusta más esta, si me gusta más la del faro, si me gusta más la de la pirámide, si cojo esta y pues está bien, pero a mí este color no es el que más me gusta. Y entonces pues le podéis aquí cambiar de color. Mira, a mí me gustan más los colorines. O esta que es como menos gráfica. O esta es probar con ella, ir jugando con ella. Y esta sobre todo, ya digo, os va a servir para el poder. Y luego os los porta a PDF o a 4 o 5 formatos que os va a ser muy, muy útil. Esta ya digo que es muy, muy... Para lo que sirve es solo para esto, para transformar esquemas en dibujos. Y es freemium también, pero en la parte gratis ahora mismo te deja hacer tantas cosas
que esta probablemente no tiene mucho sentido el hacerla de pago de momento. Hemos visto los vídeos, hemos visto los mapas y ahora viene una de las preguntas estas que os digo que están metidas en la charla. El problema de esto de la inteligencia artificial, que a veces da la sensación de que como es todo tan fácil de hacer con ella, se convierta pues en una especie de autopista donde encontrar respuestas fáciles y haga menos hábiles a nuestros estudiantes a la hora de buscar respuestas, porque van a asumir, pues ya lo que diga esta, yo le pregunto. Entonces, lo que tenemos que dar una vuelta es a esta historia de que la inteligencia artificial parezca un solucionador de problemas y transformarla en un compañero que te ayude a solucionar problemas. Lejos de solucionártelos, que se transforme en un tutor que te ayude a solucionarlos. Esto se ve mejor con un ejemplo real. Esto que ponía aquí, que lo paso muy rápido, son ejemplos de un lado y del otro que han ido saliendo, en los que veis, por ejemplo, este de arriba es este que ha salido hace muy poquito del Meet, en el que dándole a la gente un encargo de hacer un escrito, aquellos que utilizaban ChatGPT de forma libre, pues realmente al mes ni se acordaban de lo que habían escrito, cuando les hacían estudios de electrofisiología cerebral, pues veían que hacían muchas menos conversiones, mientras que lo escribieron a pelo sin ninguna ayuda, pues se acordaban al mes de lo que habían escrito, etcétera, ¿no? No parece muy... Y veis que las que funcionan, que son las de esta segunda diapositiva, que son experiencias en las que a los alumnos mejoran de nota, mejoran de retenimiento, etcétera, casi todas tienen la etiqueta de supervisado o supervisado más retroalimentación. Es decir, que la inteligencia artificial no se dejó para que los alumnos la buscaran, sino que se crearon herramientas con inteligencia artificial para ayudar a tus alumnos a navegar por los textos. Y ahora os enseño esta, que es un prototipo que tenemos para ayudar a los alumnos ahora a poneros en tercero de carrera, en medicina se llama, en Valladolid la llamamos propedéutica, pero es un poco la típica asignatura en la que explicas por primera vez cómo explorar, ¿no? Cómo hacer historia clínica, etcétera, pues un poco como se llame en vuestra universidad, ¿vale? Y entonces lo que vamos a ver es cómo funciona esto. Es un asistente, veis que se parece mucho al que utilizamos la primera vez. Esto es un asistente que luego os enseño cómo está formado y este está hecho por nosotros. Y te permite a los alumnos tres posibilidades: repasar la exploración física de un órgano o sistema, que él te presente una especie de caso clínico, pero en lo que está focalizado es en la exploración física, o el típico nombre de un signo o síntoma que no te acuerdas y él te lo da mascado, ¿vale? Entonces, imaginar que le damos repasar la exploración física. Fijaros cómo funciona esto. De hecho, a los chavales habrá que acostumbrarse a utilizarlo, porque esto, lejos de quitarle trabajo, se lo va a dar. Y lejos de hacerles soluciones fáciles, les va a obligar a pensar. Pero es que para esto sirve la inteligencia artificial y en este tipo de herramientas yo creo que tenemos que insistir. Imaginaos que le decimos, no, pues mira, yo lo que quiero ahora, que tengo el examen dentro de poco, es repasar cómo era la exploración del abdomen, ¿vale? Y entonces, lo primero que te hace es una pregunta. Dice, ¿y cuál es el orden correcto de exploración física del abdomen? Y tú dices, pues yo qué sé. Pues creo, esto se podría, veis aquí que hay teclitas de micrófonos, etcétera, se podría hacer hablando. No lo hago porque sería un poco friki y a lo mejor no se oye. Pero en tu móvil como estudiante, tú puedes ir hablando. Lo que yo estoy escribiendo, puedes ir hablando con él. Y él te contesta hablando también. Pues creo que primero se inspeccionaba y luego se palpaba y no me acuerdo más, ¿vale? Porque él te está ayudando a repasar, entonces ahora pues te intentará ayudar con preguntas. Dice, Muy bien, pero venga, intenta ponérmelas todas. Piensa mejor. Venga, pues me suena que es la percusión y la auscultación. ¿Veis que incluso hace falta la ortografía y él es capaz de entenderte? Y ese es el orden, y entonces te dice que deberías hacer antes de la percusión y la palpación profunda la auscultación. Y dice, ah, vaya. ¿Y qué aspectos evaluarías durante la inspección? Pues la piel, si hay deformidades, si se ven heridas, no sé, lo que... Y así irías estableciendo una serie de diagnósticos. O sea, el estudiante no tendría respuestas fáciles, sino que iría estableciendo con la máquina
un diálogo para repasar el órgano sistema. Esto, transformarlo en la asignatura que vosotros queráis. O sea, en cualquiera de vuestras asignaturas, vosotros podéis utilizar para repasar la fisiopatología de las nefronas, para repasar las bases fisiológicas de la esquizofrenia, para repasar la fisiopatología del linfocito, lo que vosotros queráis. Tutores socráticos se pueden hacer de cualquier manera. En este prototipo, me vuelvo al principio, otras posibilidades que había era lo de resolver una exploración física. Y aquí lo que te va a hacer, a diferencia del otro, es que te propone un caso. Y entonces las preguntas son sobre exploración. Te dice, si alguien tiene una disnea y ortopnea y edema, ¿qué signos esperarías encontrar según tu sospecha? Pues creo que será una insuficiencia cardíaca, pues tendrá edema con fobia. Él te va a ir ayudando en todo momento, pero te va a ir haciendo preguntas para ayudarte a razonar. Y ya la última utilidad que tiene este chat, que es la más sencilla, que es el glosario de términos, dices, ¿qué es eso de los nódulos de Everden? Que no me acuerdo. Y de forma sencilla, pues ahí te lo describe, ¿sabes? El nódulo de Everden es eso y lo vas a ver en ese tipo de enfermedades. ¿Vale? ¿Cómo está hecho esto para que funcione así? Porque este está hecho con nosotros. Pues vais a ver que se parece mucho al que vimos antes. ¿Vale? Ves que tiene un nombre, que tiene una descripción, que tiene unas instrucciones que están en inglés, no por otra cosa, sino porque solo tienes 8.000 caracteres y en 8.000 caracteres se escribe más en inglés que en castellano, pero esto es tan fácil como escribirlo en castellano y luego decirle a la máquina, tradúcemelo al inglés y déjamelo en 8.000 caracteres. Y entonces él te lo hace, no tienes tú por qué saber. Y luego, esto sí te lo deja hacer ChatGPT directamente, no como Copilot que te obliga a tener, son libros, o la alimentación, pues mira, el libro de Noguer que estaba en abierto, un libro de Oxford de exploración que estaba en abierto, estos casos que son casos que hemos hecho nosotros, los hallazgos de la exploración que son hallazgos, un listado que hemos hecho de hallazgos en lo que sumas enfermedad y hallazgos posibles, bueno, y veis que yo no le dejo buscar en Internet, porque para dejarle buscar en Internet tendría que estar esto abierto, no está. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento, cuando interactúa con el estudiante es en lo que yo le he añadido y con el tiempo le puedo añadir más información o quitarle o ponerle. Aquí podría estar vuestros apuntes, vuestro material, lo que vosotros decidáis, ¿vale? Alguien que hace algo así parecido de forma más generalista es Notebook LM. Los que ya lo conocéis, dudaría yo mucho que no lo adoréis. Y los que no, pues os lo presento ahora. ¿Qué es esto de Notebook LM? Pues la filosofía es un poco parecida a la que acabáis de ver ahora. El Notebook LM es una herramienta que es de Google, que es freemium también, pero en el free te da tanto que realmente no sé si te merece la pena pasar al pagando. Entonces la mayoría yo no conozco a nadie que pague por Notebook LM porque de verdad te da tanto gratis que no sé hasta qué punto te merece pagar. Y entonces, ¿qué consiste Notebook LM? Os voy a poner, por ejemplo, este que es el artículo del MIT. Yo lo que hice aquí simplemente fue en añadí ese artículo del MIT, pero veis que podéis poner artículos, podéis poner webs, podéis poner muchas fuentes admite. El de inicio os va a hacer un resumen y aquí podéis hablar con el artículo, ¿no? Imaginaros que metéis una guía clínica de hipertensión y vosotros queréis saber qué hay de nuevo en la guía clínica de hipertensión de 2025. Entonces metéis la del 2025 y la del 2022, que fue la anterior. Y le decís a la máquina, ¿qué diferencias hay entre la de 25 que no tenía el 20? Y ella te las va a dar. Y no va a buscar en otro sitio que en las guías clínicas que tú le has metido. Porque hay un concepto que se llama RAG, que es Retrieval Augmented Generation, que son inteligencias artificiales que solo se nutren de la información que tú le das, no van a conocimientos previos. Entonces, si está comparando guías clínicas, compara lo que tú le hayas metido. Si yo le pregunto sobre cómo era el diseño del estudio del MIT, él te va a dar eso, porque es lo que tú le has pedido, y te lo va a buscar en el artículo. Y entonces él ahí ahora razona y te va a decir, pues el estudio fueron 54 participantes, la edad era esta, el tipo de grupos, había tres grupos y te explica cada grupo, etcétera.
Hace una cosa muy chula, que es esto que está aquí. ¿Veis abajo? Hay tres herramientas, ahora han desaparecido, pero una de ellas son los mapas mentales. Esto del mapa mental es que te resume el artículo en forma de mapa y entonces veis que si yo voy, por ejemplo, a la parte de diseño experimental, pues me va a decir participantes. Pues eran 54 tal. Grupos de estudio, pues había tres. El grupo de tal, tal, tal. ¿Cuántas sesiones hicieron? Pues tres sesiones, tal, 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 tal. ¿Qué datos es espectacular como un artículo complejo te lo puede resumir en nada? Y ya el toque más friki de todos, este ya está hecho porque tardan en hacerlo. Es que te hace un audio en el que dos personas que no existen te resumen el artículo, un podcast, ¿no? Entonces, imaginaros que vosotros, no me da el tiempo, pero yo quiero estudiar estos tres artículos de este tema mío tan interesante. ¿Y en qué sitio los meto? Si estoy todo el día agobiado, etcétera. Pues se los das aquí a Notebook LM, cuando haces la grabación, puedes elegir qué parte del artículo centra, porque son unas grabaciones en torno a 6 7 minutos siempre. Céntrate solo en la parte de los métodos, o solo en los resultados, o solo en la discusión, que yo lo que quiero es ver cómo razona esta gente, ¿vale? Y él te va a hacer una cosa. Dejo un rato para que veáis lo friki y lo interesante que es esto, para oír mientras vas andando a trabajar o... Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un estudio del MIT que, bueno, es realmente llamativo. Analiza algo que hacemos casi todos los días, escribir, pero compara cómo lo hacemos usando distintas herramientas, ¿sabes? Desde modelos de IA como ChatGPT Me hasta un parece que escanor de existen. toda la vida o Es simplemente, tremendo. pues, tirando de nuestro propio cerebro. Y lo importante aquí es cómo afecta eso a lo que escribimos y a lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Tenemos datos de esta investigación. No puede haber alucinaciones, no puede inventarse cosas, porque solo utiliza de fuente el artículo del MIT. Y entonces, solo se ha ido una voz, pero hay otra segunda voz, que me imagino que por aquí saldrá. Pensamiento interno más profundo. Son un chico y una Había más chica. carga cognitiva, más esfuerzo mental, sobre todo en una banda, la teta, que tiene que ver con la memoria de trabajo y el control. Es decir, que esto para nosotros como profesores, para estudiar temas o para ponernos al día de cosas, es realmente fantástico. El Notebook LM yo lo recomiendo porque además ya digo que es freemium, puedes utilizarlo. Y los estudiantes, nosotros podemos hacerle los tutores socráticos si queremos, pero si no, ellos pueden coger nuestros apuntes y dárselos aquí a Notebook LM y estudiar lo que nosotros le hemos contado, la clase que nosotros le hemos dado, de esta forma. Eso ya es cuestión suya. Te puede hacer, veis que tiene una guía de estudio, tiene preguntas frecuentes, es decir, que te ayuda a navegar por un documento de forma que te lleva por él. Y ya el último tema, que sería la parte de la planificación docente. Aquí, en la planificación docente, también la ayuda es muy importante porque todo lo que sea actualizar, todo lo que sea nuevos documentos, BOEs, documentos del ministerio, etcétera, que muchas veces son infumables porque son muy largos, yo no tengo tiempo y en mi asignatura yo que sé que me están pidiendo que tengo que reactualizar. Tú realmente a la máquina, al ChatGPT o al que sea, o al Copilot o al Gemini, le puedes meter esos documentos de instruccionales, por decirlo de alguna forma. Le puedes pedir que lee por mí este documento del ministerio que me obliga a hacer la enésima ley en la que he participado en los últimos 20 años y dime cómo yo cojo este programa que es el mío y no me lo hagas tú, sino señálame dónde crees que yo tendría que hacer los cambios. Y entonces él va a leer tu programa y te va a decir, pues los cambios serían aquí o allá, etcétera. Y lo lógico es que tú no se lo dejes hacer a él, sino que tú, como hemos visto antes, pues vayas un poco construyendo, ¿vale? Yo no sé si estáis, esta pregunta es muy larga, entonces la vamos a dejar porque lo que os ponía era un poco de miedos que tenéis con la inteligencia artificial y ver un poco cuáles eran. Os voy a poner para que veáis un poco las posibilidades de miedos que uno tiene cuando está en inteligencia artificial, pues que no sabemos cómo funciona realmente, que los chicos con más pasta tendrán no freemium, sino premium y les irá mejor, que esto de plagiar ya ni sabremos cómo se hace, porque estas máquinas ni siquiera plagian, porque escriben distinto lo que otro escribió. O sea, que no es un plagio como tal, no lo vais a reconocer, porque pueden hacer oscilaciones, cometer errores y no sabemos cuándo lo hacen. Y las dos primeras que a mí son las que más miedo me dan, porque puede hacer que nuestros estudiantes
pues dejen de esforzarse en determinadas cosas que a nosotros nos parecen claves y que a ellos ya no les van a parecer claves, ¿no? Que era un poco esta pregunta que venía. Este que os pongo ahora ya de forma muy rápida, este es otro parecido al que habéis visto, pero este lo que hace es una cosa que es la simulación, ¿eh? El fingir que es un paciente. Y entonces, este en hablado es más bonito de hacer. Yo le pregunto por qué vino hoy y a partir de ahí, pues él te va haciendo una historia y tú le vas preguntando, pero como te ha contado un mareo, pues tú le vas preguntando y él te va contestando de tal forma hasta que llegarás a un diagnóstico y luego al estudiante le hace una valoración de ese diagnóstico. Ya con esto acabo, que al final me he ido más lejos de lo que yo pensaba. Como mensajes claros para llegar a casa. No os liéis con las herramientas, con el manejo de la inteligencia artificial, si esta o la otra. La clave sigue siendo los objetivos docentes que vosotros queréis conseguir. Y si la inteligencia artificial os puede ayudar y vosotros no sabéis cómo hacerlo, pues habrá que buscarse aliados que os ayuden. Pero lo que no puede ser es que el no uso de una herramienta concreta os aleje de conseguir vuestros objetivos. Si hay un objetivo que antes os costaba conseguir y con la inteligencia artificial pensáis que se puede conseguir, pues habrá que buscar cómo hacerlo. Pero lo importante sois vosotros y no las máquinas. De momento sigue siendo así. Sí que hay que tener una idea de cómo funciona la inteligencia artificial para entender qué es eso de las alucinaciones, de la caja negra, etcétera. Creo que la inteligencia artificial sí que tenemos que tutorizarla y no dejarla, o sea, cada uno que en su casa haga lo que quiera, pero nosotros en la facultad sí que tenemos que tener un uso como aliada, esto que habéis visto de los tutores socráticos, de los falsos pacientes, etcétera. Creo que nos toca a nuestra generación a hacer una identificación de aquellas competencias que están en riesgo, que hay muchas, y ayudar a no perderlas de alguna forma. Este que os ponía ahora de recursos docentes en este ya no vamos a entrar, es un chat GPT en el que os va a ayudar a los profesores. Yo quiero conseguir este objetivo, ¿qué recurso docente es el que más me va a funcionar? La simulación, la clase invertida, la clase magistral clásica. Vais a ver cómo os va preguntando y os va llevando. Y una pregunta que se hace muchas veces en inteligencia artificial es, pero de todos estos, ¿cuál cojo? Porque ¿cuál es el más interesante? ¿El ChatGPT, el Gemini, etcétera? No tengo ni idea, porque cambian constantemente y os ponía esta referencia. Este hombre es una especie de gurú de esto de la inteligencia artificial, Ethan Mollick, y a 23 de junio de 2025 hace una recomendación que él bien dice que probablemente hoy ya no hiciera esa y hace 3 meses pues hubiera hecho otra distinta. Es decir, esto es el tema de la velocidad de cambio de la inteligencia artificial. Espero no haberos abrumado porque a veces con esto uno quiere contar demasiadas cosas y no sabe dónde parar y paro un poco aquí, a ver sobre todo si hay alguna pregunta o alguna cosa que queráis compartir. Muy bien, Luis. Nada, ojalá hubieras seguido una hora más. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien y he Muchas aprendido gracias. mucho. Mira lo que tenía en mi carpeta, no sé si lo ves, Ujú. ¿eh? Sí, Lo sí, que acabas sí. de poner de Ethan Mollick. Pues lo saqué el otro día. Bueno, pues enhorabuena, yo creo que ha sido una charla excepcional de alto nivel. Vamos a ver, a hacer algunas preguntas que están en el chat y que tal vez podrás contestar sin problema. Julio César Siciliano dice, ¿puede solicitarse al asistente que trabaje en referencia a bibliografía específica que se le adjunte? Sí, 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 sí. Los asistentes tienen la posibilidad. El tema es que todos los LLMs tienen algo parecido a los asistentes, pero con mucha, mucha diferencia. ChatGPT es el que mejor lo hace de momento. Gemini tiene una cosa, lo tiene también Mistral, que parece que ya nos hemos olvidado que este es el único europeo que hay, pero sí que tiene. Pero a día de hoy, con la potencia digamos, con las cosas que te deja hacer ChatGPT, no hay tantos. Y entonces en ChatGPT tú le puedes alimentar, lo que no me acuerdo es cuántos puedes ponerle, pero tú puedes poner unas referencias concretas y no sé si os acordáis, abajo te permitía, ¿puedo ir a Internet o no? Tú dices, no, no, ni de broma vas a Internet. Tú solo
te metes en lo que yo te he dado. Y entonces el chaval hace eso. Y yo creo que eso será el futuro a no muy largo plazo. Eso es lo que los sistemas de salud están invirtiendo dinero en tener sus propias máquinas, por decirlo de alguna forma, donde tú sumarás la forma de hacer inteligencia artificial, pero esas bases serán solo tuyas. No tendrás que irte a Estados Unidos a que Copilot o alguna de estas te lea la información médica, sino que compartirás tú y te será fácil pues asegurar la realidad. Las inteligencias artificiales van mejorando mucho, pero yo tengo la sensación que para la mayoría de los usos básicos ya hace algún tiempo que ya son muy buenas. O sea, el 5 será mejor que el 4, no tengo ninguna duda, pero es que ya el 4 para la mayoría de lo que nosotros hacemos es muy bueno. Y probablemente ese tipo de forma de hacer cosas lo va a aprender a hacer muchas empresas, no van a tener que ser súper, súper punteras. Serán súper punteras pues para cosas pensamiento profundo, desarrollo de... Pero para estas cosas nuestras de los tutores socráticos, etcétera, yo creo que ya lo que tenemos es buenísimo. Desde luego que sí. Otra pregunta con respecto a Notebook LM. Pregunta Raquel Medina Ramírez si se puede hacer un perfil colaborativo para una asignatura y que los alumnos participen. No estoy seguro, creo que no. Creo que tampoco. Creo que de momento no tiene. A lo mejor en las freemium, o sea, en la premium tiene. Yo creo que en la gratis eres tú. Creo Sí, que yo no. creo que no. Yo creo que no No. tampoco. Por Ahí, cierto, que si aprovecho para publicitar un taller, un mini taller bueno, un mini curso que tenemos en el aula virtual de SEDEM sobre Notebook LM, porque como he dicho antes también es probablemente mi aplicación favorita es de, fantástica. de Es inteligencia fantástica. artificial. O sea que el que quiera en aula virtual, en aula.sedem.org hay un mini curso que se hace en 20 minutos de Notebook LM. Esto digamos por lo que nos tocaba a SEDEM. Hay otra pregunta de Minarra Iraegui. Dice, ¿cómo puede generar un tutor socrático para que sus alumnos repasen un material previo? Probablemente es una pregunta que requiere mucho, pero igual les puedes hablar de tu web, ¿no? No es realmente no es tan complicado, mira, porque sí que es verdad que hay. Yo lo aprendí haciendo con. Ahí no me acuerdo del apellido. Es un compañero que está en la Universidad de Madrid, en la Carlos III, y no es de la zona de medicina, es de la zona de educación. Entonces, fundamentalmente un tutor socrático lo que tiene son unas instrucciones que son estándar, porque al final todos los tutores socráticos pues tienen un rol. Actúa como si fueras un experto en lo que sea. Tu función es nunca contestar preguntas. Tú haces las preguntas. Tienes que ayudar al alumno a, es decir, una serie de instrucciones que no tienes que inventártelas tú, sino que ya están, puedes coger directamente el documento con el que está hecho otro y utilizarlo para el tuyo. Y lo que tienes que tener propio tuyo es el material que va a alimentar al tutor socrático. Tus apuntes, unos artículos que te parece a ti que son clave para los estudiantes, etcétera. Como todo en esta vida, cuanto más lo compliques, peor funcionan, porque las inteligencias artificiales son sorprendentes, a veces cambiando una sola frase, la que lías. Y tú tenías un tutor socrático que funcionaba fantástico y te hacía lo que tú querías y le vas a añadir algo y lo desmoronas, ¿no? Yo que os he hecho para elegir herramienta docente, hasta que conseguí que haga pregunta de una en una, me ha costado Dios y ayuda, porque era incapaz y las hacía todas a la vez, que no, que no. Y en 5 o 6 sitios, porque los pros no hagas cosas que te dicen que tienen que ser redundantes. Es decir, que no, la máquina no se cansa de leer. Entonces, si lee 2 veces la misma instrucción, pues le va a ser más eficaz. Y luego, no conozco a nadie que a la primera haya hecho un tutor socrático que funcione como él quiere. Entonces te toca probarlo y testarlo, probarlo y testarlo. Este de los pacientes que habéis visto es un proyecto de innovación docente con ingenieros. Pues os digo que muchas veces lo que tienes que buscar son socios. Y en un proyecto los que tengáis en facultades, estudiáis en ciudades que haya ingenieros o informáticos, intentar hacer proyectos de innovación docente conjuntamente con ellos y que os hagan el tutor socrático o lo que vosotros queráis. Ellos lo saben hacer con la gorra, que esto de verdad no es especialmente difícil. Y yo creo que no nos merece la pena ser nosotros súper especialistas en esto, que nos puede ayudar mucha gente, que muchas veces el error y el agobio es, "Puf, es que esto me supera, yo no lo voy a hacer". Pues busca por lo menos los ingenieros de Valladolid, y espero, entiendo yo que en casi toda
España están como locos por alguien que les busque como colaboradores o para ayudar. Pues este que os decía de los falsos pacientes, durante un mes hubo unos alumnos, unos 15 o 20 alumnos voluntarios que estuvieron provocándole y le insultaban incluso, o le hablaban mal, o le decían, tiene un cáncer y se va a morir. Porque tienes que testar también qué te hace una inteligencia artificial cuando dices tienes un cáncer y te vas a morir así de repente, porque se supone que tú estás entrenando a los alumnos para que sean buenos médicos y si sí, aciertan, pero son unos bordes o unos tíos sin empatía ninguna, pues has hecho una, ¿no? Ese tipo de cosas al final, y luego sobre todo, este tipo de diseños tendrán que acabar siendo híbridos. Quiere decir que habrá una parte de inteligencia artificial, pero luego habrá una parte de utilizarla todos en la misma sala o en grupos pequeños. Volveremos a los jefes de mesa de anatomía y habrá jefes de mesa de ChatGPT, por decirlo de alguna forma. Y entonces, con unos chicos harás, unos pocos, harás una formación más alta y entonces se juntarán en grupos de 10 y manejarán el falso paciente pero con un tutor de ChatGPT, un tutor de mesa. Es decir, no lanzándose, boom, ala, ahí tienes un link en el campus y manéjate como tú quieras. No, porque lo importante a lo mejor es que el primer uso lo hagan tutorizados. Y como tú no puedes tutorizar a 200 alumnos, pues a lo mejor volver a cosas que nos han funcionado en el pasado, como los jefes de mesa, pues puede volver a ser. Y luego habrá encuentros con pacientes reales, que esos nunca lo deberíamos perder, porque no dejan de ser máquinas y frías. Entonces, es una herramienta fundamental mezclándola con todo el resto, ¿eh? No para ser ella sustituta de nada, sino para complementar. La idea nuestra, para que os hagáis una idea, un alumno de tercero, cuando vas, en Valladolid van en tercero, a lo mejor en otras facultades van antes. Cuando va a su primera historia clínica en una habitación, por ejemplo, en medicina interna, con una señora de 70 años y la hija, pues va coquinao, no tiene ni idea, porque en tercero no tienen ni idea de enfermedades, preguntan en desorden, se lían porque no saben ni si presentarse o no presentarse. Y la práctica es menos útil que hubiera sido si los primeros encuentros con el paciente hubieran sido falsos. Y entonces el orden de las preguntas, si pregunto esto primero, si me presento, si no me presento, eso ya lo sabrían hacer. Y cuando vayan al paciente de enfermedades siguen sin saber, pero ya el miedo de lo primero es presentarme y luego le digo lo que tiene y me cojo lo que debe ser como el síntoma gordo y voy preguntando de ese síntoma gordo a ver qué es lo que tiene. Eso puedes hacerlo primero con falsos pacientes y luego con los de verdad. Y eso, por lógica, tiene que ser más potente que la situación actual de lanzarlos directamente al ruedo. Para eso nos va a servir la Absolutamente. inteligencia artificial. Absolutamente, es fundamental el simular, ¿no? Formarse previamente, practicar, practicar, practicar y cuando uno ya está bien preparado, vamos al paciente, que por supuesto es lo que nunca podremos perder de vista. Pero es verdad que la simulación ahora la tenemos en cabeza como que es para la RCP, que por supuesto Claro, también es, y son los claro, maniquíes, pero ahora tenemos otra cosa, que son estas, que eso, también, claro, pues otra cosa más a añadir. efectivamente. Nos pregunta Verónica Casado, que la que la vemos por ahí, si se van a poder planificar, diseñar y realizar las ECOES de las Sí, prácticas, sí, las sí, de yo 20 creo. estaciones, dice ella. Eso debería hacerse con alguien que sepa mucho una cosa que hay que tener cara con la inteligencia artificial es que si tú eres especialista, por ejemplo, en patología del hígado, la máquina te va a hacer fantásticamente mejor especialista en patología del hígado. Ahora, como no tengas ni idea de patología del hígado, el cacao que te puede montar una de estas dándote respuestas fáciles es tremendo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la gente que sepa de COE sí que puede tener claro, pues los escenarios tienen que tener este tipo de... Y lo que queremos valorar en los escenarios, siempre más o menos la estructura bueno, una serie de información y el hacer una máquina que te genere los escenarios basado en esa experiencia que tiene el que ya ha hecho muchos escenarios, traducida en unas instrucciones y en unos modelos mira, estos son los escenarios que hemos hecho los últimos 8 años. Pues te va a ayudar muchísimo, Verónica. O sea que claramente sí, pero tiene que ser gente experta en hacer ecoes. Si alguien no ha hecho nunca una ecoe y se pone a hacer una ecoe con el chat GPT, el resultado, bueno, será decente, pero ni parecido a quien tenga experiencia. O sea Seguro. que esa cosa no, eso no se quita. O sea, el expertise o como se diga en español, la experiencia sigue siendo la clave del movimiento. Y la máquina te ayuda a llevarte a nivel, o sea, el que ya está en el 100% con la máquina se va al 120 y el que está en el 20% con la máquina se va al 18 a lo mejor, ¿eh? O sea, que si la utilizas como un oráculo, mal te va a ir.
Muy bien. Bueno, había una pregunta también de Emilio Sanz que preguntaba si el webinar que estamos grabando, si se va a hacer disponible. Por supuesto que sí. Mañana, a partir de mañana, tendremos el vídeo en nuestra página web en sedem.org para que efectivamente podamos verlo de nuevo, irlo digiriendo, ¿eh? Si queremos, podemos probablemente, Luis, poner tu vídeo, el vídeo que pondremos mañana en Notebook LM y que nos haga un transcrito o un resumen, ¿verdad? Sí, sí, ¿Eh? totalmente, Lo totalmente. subiremos a YouTube y esa es una de las, las cosas que podemos Sí, hacer con Notebook LM. te lo hace. Meterlo, Luego una cosa que no es inteligencia artificial, pero que es muy útil, es el Booklab. Entonces el Booklab este que he hecho se puede traducir, se puede transformar en Booklab Cago en el plato, ¿eh? auto prescrito, por decirlo de alguna forma, y entonces No, también pues os mucho puedo más contar el agua. enlace. no. Perdona, Luis, que se ha muteado. Vale. Ahora, ya estás. Eso. Que quería decir que una cosa buena que los booklabs se pueden transformar en autoutilizables, por decirlo de alguna forma. Entonces queda la presentación y tú puedes navegar por ella, sobre todo por el tema de los enlaces, que os puede quedar también. O sea, eso te lo puedo mandar también, Joaquín, y lo puedes añadir Muy al bien. vídeo. Pues sí. No, te decía antes que si no querías presentar tu página web donde tienes muchas de estas cosas, tu torcillo. Tu torcillo tiene muchas cosas, pero inteligencia artificial lo he hecho en otras porque es que ya no cabía en tanto. Pero sí, la idea es, sí que hay unas páginas web, sobre todo. Porque la mayoría de las veces nos paramos en la herramienta y no en la reflexión de su uso. Y yo sí que he hecho una página para profesores para ayudar a la parte de la reflexión. Luego sí, tienen acceso a herramientas, etcétera. Entonces, esa web pues, la puede compartir Joaquín, ese enlace también, porque de verdad creo que nunca, yo a lo mejor, yo desde luego no, nunca nos habíamos enfrentado a algo tan trascendente como esto. La posibilidad de que si lo aplicamos bien, hagamos facultades mucho mejores y la posibilidad de si hacemos como siempre y cada uno que haga lo que pueda y nos sintamos hasta descolgados de la docencia porque ¿para qué? Si ya vienen con todo leído y ya no sé ni qué hacer con ellos. O sea que sí que es una herramienta que nos puede, pues eso, hacer la vida más divertida y mejor, o si nos enfrentamos o sea, si intentamos hacer que no existe, creo que no nos va a ir bien. No, no, por supuesto que no. Bueno, ahí tenéis tu torcillo con Y de Castilla y León. Eso es, O sí, sea, la gracia es esa, sí. la gracia, está muy bien este, este nombre. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta de viva voz. Y si no, pues le daremos las gracias al doctor Corral Gudino, le darle una calurosa felicitación, porque yo creo que es un súper experto, es bueno, a la altura de los grandes, ¿eh? Y nosotros nos subimos a hombros de los gigantes para aprender. Muchas gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta, así que pues nada, mañana, como digo, tendremos el vídeo en nuestra página web de SEDE. Un saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Luis.